Shalom, amados, que el Eterno les bendiga. Doy gracias al Eterno que me permite otra vez conectarme con ustedes. Y gracias al Eterno porque nos da otra oportunidad de conseguir comunicando su palabra, amados, desde esta plataforma hacia todo lugar donde pueda llegar esta señal. Mil bendiciones para todos, esperando que usted sea edificado y bendecido, fortalecido a través de la palabra que esté escuchando, amado hermano, y que pueda seguir derribando murallas y fortalezas mentales, personales. De eso se trata este video, de que podamos, hermanos, derribar fortalezas, murallas mentales, fortalezas personales. Estamos hablando de fortalezas personales, hermanos, que nos impiden avanzar, crecer, madurar, desarrollar y alcanzar la medida y la estatura de Yeshua, a un varón perfecto, según dice Efesios 11, Efesios 4, 13, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Yeshua. Ese es mi anhelo, mi deseo, y creo que es el deseo del Eterno, que sus hijos puedan crecer hasta alcanzar una medida completa. Amén. La medida estándar la tiene Yeshua y nosotros debemos escalar esa medida, ese nivel, y llegar a esa estatura. Llegar a esa estatura es llegar al nivel de fe, al nivel del conocimiento de Yeshua, como dice Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, dijo Yeshua. Sé pues vosotros perfectos. No podemos conformarnos, amados hermanos, con decir que es que yo soy imperfecto, que yo tengo debilidad y Dios lo sabe. No, Dios sabe que tú puedes, porque hay un versículo que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo, no dice algunas cosas puedo en Yeshua que me fortalece, dicen todas. Así que todo lo que tú quieras lo puedes alcanzar por los méritos de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, hermano, te animo a que tú puedas, ¿verdad?, derribar fortalezas, derribar murallas que te impiden a nivel mental crecer o desarrollar y alcanzar otros niveles. Amén. Pues hoy quiero hablarles, amado hermano, de una fortaleza que impide que muchas veces el creyente pueda avanzar, crecer y desarrollar muchas veces y escalar otros niveles, otras posiciones. No significa que yo tengo que estudiar. Yo puedo estudiar mucho, puedo ser un magíster en una materia, en X profesión. Pero eso no quiere decir que yo esté perfecto en la medida de Yeshua porque yo tenga un título secular. No tiene nada que ver con el conocimiento de la palabra de Adonai, como dice 1 Corintios 2:16, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Capítulo 2 de 1 Corintios dice, ¿verdad, hermano? Que Pablo le escribía a los corintios y le decía que él no le estaba hablando la palabra a ellos con sabiduría humana. No tiene nada que ver con sabiduría humana. Mire cómo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Adonai, no fui con excelente palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Yeshua y a este sacrificado. Y entuve entre vosotros con debilidad y muchos temor y temblor. A mí, y ni mi palabra, perdón, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Sino con demostración de la rúa y del poder. Dice aquí, ¿verdad? Hermano, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana de los hombres. Es para que la sabiduría no esté, hermano, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Adonai. ¿Verdad que sí, hermano? Sino en el poder del Espíritu de Adonai. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien, hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El versículo 8 dice, al que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, jamás lo hubieran sacrificado, ¿verdad? Antes bien, dice el verso 9, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que el Eterno ha preparado para los que le aman. Pero Adonai nos las reveló a nosotros, dice, a los judíos, nos las reveló a nosotros, dice Saúl, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Adonai.
El verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Adonai, sino el espíritu de Adonai, ¿verdad? Que el espíritu de Adonai. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Adonai, para que sepamos lo que Adonai nos ha concedido. Amado, sigue diciendo el 13, lo cual, ¿verdad? También hablamos no con palabras de enseñanzas enseñadas por sabiduría humana, sino que hablamos en la que es enseñada por la Rúa, encomendando, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, como dice el verso 14, hablando de que usted puede ser un profesional, una persona muy elocuente, muy sabia en lo secular, pero en lo espiritual, dice el hombre natural, no percibe las cosas que son de la Rúa, del espíritu de Adonai, porque para él son locura y no las puede entender, sino que se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual todo lo juzga, ¿verdad? Tú juzgas todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Recordemos que Yeshua tiene una mentalidad netamente hebrea, una mente hebrea, no una mente griega, no una mente romana, una mente totalmente hebrea. Por lo tanto, los pensamientos por los cuales se escribió la Mishnah Nesarita o el Código Real, mejor dicho, o mejor dicho, mal dicho, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue, ¿verdad?, escrito en griego, pero con una mentalidad o un pensamiento totalmente hebreo. Amén. Entonces, amado, aquí nos habla, ¿verdad?, de que la sabiduría no es humana. También nos dice Santiago por allá 3 que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica. Animal, terrenal y diabólica. La sabiduría de los hombres de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es totalmente amable, amor, gozo y paz en el espíritu. Cuando tú tienes amor, gozo y paz en tu espíritu, tú impartes sabiduría. Amén. Entonces, amado, esto es importante notarlo porque para poder entender y comprender, hermano, las fortalezas que nos están perturbando, es necesario ser humilde. Hay algo que Dios quiere mostrar, revelar en estos tiempos, pero Dios se lo revela al que es humilde de corazón. Al altivo dice la palabra que Dios lo mira de lejos. Si queremos, hermano, recibir nuevas revelaciones y conocimientos de lo alto, necesitamos humillarnos, humillados. En 1 Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Adonai, y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Él te va a exaltar cuando llegue la hora, el día, el momento. Tú no te puedes autoexaltar a ti mismo porque entonces sería vanagloria. Entonces, Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces, Dios habita con el alto y sublime, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. A ese no lo desprecia Adonai. David decía, no me quites tu espíritu noble me sustente, no quite de mí tu santo espíritu y espíritu noble me sustente. Entonces necesitamos, amado hermano, tener ese manto de humildad en nosotros, cubierto sobre nosotros, para que podamos recibir nuevas revelaciones. Pero todo eso depende, hermano, de tu nivel de búsqueda, tu nivel de santidad. La semana pasada estuvimos hablando de la parashá Kadoshim. La parashá Kadoshim tiene que ver con los que es Kadosh, santo. Y hay algo importante en la parashá Kadoshim, que de la semana pasada, es que nosotros somos llamados a ser Kadosh, a ser santo. Y Yeshua dice, la palabra dice, perdón, sé santo porque yo Adonai soy santo. 1 Pedro 1:14 también dice, sé santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Adonai. Entonces necesitamos, amado hermano, vivir una vida de santidad, pero ¿qué me santifica a mí? ¿Qué es lo que nos santifica? Yo creí que santificado era vivir orando, leyendo la Biblia, metido en una congregación, sin salir de allí. Yo pensaba que eso era santo. No, santo es, ¿verdad?, una persona que guarda los mandamientos de Adonai, una persona que cumple con la palabra, una persona que pone en práctica las misbot y la Torah, que pone en práctica las leyes, los mandamientos, los estatutos y los decretos del Eterno. Esa persona es Kadosh, vas a ser santo. Si leemos en Levítico 19, podemos darnos cuenta qué es lo que nos hace santos. Dice, honra a tu padre, a tu madre, ¿verdad?, para que te vaya bien. Guardas mi Shabbat, es algo importante. El segundo elemento que nos manda en Levítico 19 es guardar el Shabbat para que seamos Kadosh. Una de las cosas que no nos hace Kadosh es la rebeldía, la desobediencia. El no guardar los mandamientos de Adonai no nos hace Kadosh. Amén, hermano. Entonces,
Importante esa parasha, estuvimos hablando de este sábado pasado, me gozaba hablando de esta parasha con mis amados hermanos, porque tiene mucho poder, amados hermanos, porque nos da a entender qué es lo que nos hace santos. No, hermano, todo lo que nos dice la palabra, todo lo que nos dice la Torá y la palabra de no hacer, no debemos hacerlo. Lo que dice que hagamos, debemos hacerlo. Entonces, eso es lo que nos hace santo, es lo que nos hace kadosh. Amén. Y hoy, hermano, quiero enfocarme a un punto principal e importante en la vida del creyente, amado, porque este video, esta transmisión o este programa va dirigido a personas, ¿verdad? Creyentes, cristianos, personas que tienen una fe creyente en Jesucristo, y quiero, como yo vengo de allá, como yo he estado aquí, he estado en este tiempo, duré por lo mínimo más de 40 años ahí en esa fe, y hermano, he podido comprender y entender cosas que me han hecho escalar otros niveles y alcanzar una posición, hermano, por la gracia y la misericordia del Eterno, poder comprender cosas más profundas, como dice Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para poder llegar allí, hermano, necesitamos, ¿verdad?, entender cuál es nuestra posición. Entonces, de ahí podemos partir, amado, siempre y cuando seamos humildes. Previo a este programa he dado una serie de programas hacia atrás, este es el número 15, que hablan de cómo despojarme, renovarme, vestirme, revestirme de poder, y cómo poder enfrentar las fortalezas del enemigo que a diario vienen contra nosotros. He visto que hay personas que se levantan y caen, se levantan y caen, se levantan y caen. Llega un momento que se seccionan y no vuelven más. ¿Por qué? Porque no saben contra quién están luchando, no saben cuál es el problema con el que se están enfrentando. Y muchas veces buscamos enemigos por todas partes, pero no buscamos el enemigo dentro de nosotros mismos. Rac Saúl llegó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Una de las cosas que se cuidan las personas de todo lo que hay alrededor, menos de él mismo. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros tenemos tres enemigos: es el mundo que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea. También tenemos al enemigo del alma, que nos está acechando todo el tiempo con sus fuerzas malignas, con sus tentaciones que nos presenta a través del mundo. Pero también tenemos el tercer enemigo, somos nosotros mismos. Entonces estamos luchando con estos tres enemigos: el medio ambiente alrededor, el enemigo del alma que nos acecha todos los días, y también tenemos al enemigo del alma que somos nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Por ejemplo, ¿cómo nos cuidamos nosotros de nosotros mismos? Cuando nosotros decimos: voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a ponerme a leer la Biblia este año, voy a leerla toda, Génesis, Apocalipsis, empezamos en enero, del 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 10 de enero. Hasta ahí llegamos y ya, me peleo, no volví a hacerlo, nada. Me quedé en Génesis 10, 15. El año que viene comienzo otra vez. Entonces todos los años es lo mismo y nunca comienzas, pero nunca terminas. Entonces, ¿por qué? Porque te desanimas a ti mismo. Entonces tienes un problema personal, un problema contigo mismo. Es que comienzas, pero no terminas las cosas. Quiere decir que el enemigo que te está echando broma eres tú mismo, tú mismo. Entonces, algo importante, amado hermano, que si queremos avanzar y escalar otros niveles, es que tenemos que comprender que debo luchar o batallar conmigo mismo. Rac Saúl predicó en 1 Corintios 9, dice: yo de esta manera corro, no a la aventura. Usted ve gente que va trotando por las calles, trotan, bueno, de repente van a hacer un maratón, 3K, 5K, 9K, 7K, no sé. Pero hay quienes corren porque hobby, porque les gusta correr. No, Pablo decía: yo no corro a la aventura, yo no corro por correr. Y de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No golpeo el aire, golpeo mi cuerpo. Dice Rac Saúl: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo mismo haya sido heraldo o maestro de muchos, yo también venga a ser eliminado. Pablo, Rac Saúl, se dio cuenta que él tenía un enemigo mortal, que era en sí mismo, como dijo también en Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, dijo él, de mí, porque queriendo yo hacer el bien no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo entendió, Rac Saúl entendió que tenía un enemigo dentro de él mismo, que batallaba consigo mismo.
y no hallaban cómo vencer ese viejo hombre, como lo escriben, lo traducen en la Reina Valera, las demás versiones traducen viejo hombre, vieja naturaleza, carne, la carnalidad o la carne. En el hebreo se conoce como Yetzer Hara, o la mala inclinación, o la inclinación al mal. Esa inclinación al mal que está en nosotros nos ala a hacer lo malo, nos ala hacia el mal. Aunque tenemos el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien, que nos ala a hacer el bien. Entonces, una de las cosas importantes, amado, es poder discernir o entender que ya no estoy yo solo. Aquí dentro no estoy yo solo. Está alguien dentro de mí que se llama Yetzer Hara. Estos son clipó, los llama nuestro hermano Dan Ben Abraham, que la pasea sobre él. Él nos explica esto de esta manera. Son clipot, o sea, son descendencias que heredamos de Adán. Cuando Adán pecó, él nos heredó esos clipot, esa mala inclinación, ese mal deseo, esa inclinación al mal, ese deseo de hacer lo malo. Eso está en nosotros. No podemos deshacernos de él. Aunque Yeshua, cuando murió, lo venció por nosotros y destruyó por completo a ese hombre fuerte, y ya nosotros podemos en Yeshua tomar la iniciativa, la rienda y decirle, Señor, aquí está mi rienda, tómalas tú, guía mis pasos, y ese Yetzer Hara se tiene que controlar. Pablo decía, Raxaul dice en Romanos 8:6, que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? O sea, ya nosotros debemos considerarnos muertos al Yetzer Hara, muerto a la mala inclinación, muerto a la inclinación al mal, vivo a la inclinación al bien. Quiere decir que lo que está dentro de mí, la inclinación al bien y la inclinación al mal, la inclinación al mal ya murió, vivo en la inclinación del bien. O sea que si yo decido hacer lo bueno, lo puedo hacer. Si yo decido hacer lo malo, también lo puedo hacer. Pero yo decido cada mañana sacrificar el viejo hombre y vivir en el nuevo hombre, revestido de poder, como te lo explico en el paso de la armadura en cuanto a la renovación de la mente. Por eso es importante renovar la mente a diario. Una de las cosas que no se puede perder, amado, es la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo en Adonai? ¿Quién soy yo en Yeshua? Yeshua me dio una posición de que soy aceptado, estoy seguro en Él y soy importante en Él. Cuando yo tengo claro quién soy y que soy un Kadosh, que ocasionalmente cometo mis errores, fallo, pero tengo la sangre de Mashiach que me limpia de todo pecado, cuando confieso mi falta, entonces puedo enmendar mi error y avanzar hacia adelante. Entonces, hoy, amado, te quiero hablar de la fortaleza llamada engaño o falsedad. Hay una fortaleza que se llama falsedad y quiero exponer la falsedad con la verdad. Lo falso contra, o lo verdadero contra lo falso. Verdadero contra lo falso. ¿Qué es la verdad? Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Miren la pregunta que le hizo Pilato a Yeshua, ¿qué es la verdad? Cuando Yeshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la Torah viviente, la palabra viviente, la palabra hecha carne. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizó, la Biblia textual hebrea, que es la versión textual hebrea, que la tienen físico, puede leerlo allí. Ahí le va a explicar en el versículo 1, tiene una nota que dice tabernaculizó, o sea, se hizo tabernáculo, se hizo carne, moró. Yeshua, la Torá, moró entre nosotros. La palabra moró, habitó, se tabernaculizó, se hizo carne, habitó entre nosotros. Estamos hablando de la Torá, no estoy hablando de Adonai, estoy hablando de la Torá que se hace carne, ¿verdad? Entonces, cuando la Torá se hace carne, la Torá es la verdad. Creo que en el universo existe una sola verdad y es la verdad de Adonai. La palabra de Adonai es la única verdad. No hay otra verdad. Todo lo demás es falsedad, es engaño, es mentira, es error. Amén. Cuando nosotros no vivimos la verdad, cuando no estamos en contacto con la verdad, sufrimos, tenemos problemas, no calamos, nos sentimos airados, amargados, desesperados, deprimidos, llorones, quizás cabizbajo, porque el alma no tiene contacto con la verdad. Cuando vivimos un engaño, ¿verdad? Cuando uno por lo menos
está creyendo algo que no es real o que se hace pasar por Dios o Adonai, entonces estoy viviendo una falsedad. Estoy creyendo lo falso. Nosotros podemos creer que estamos en la verdad y creyendo mentiras o practicando mentiras. Si tú quieres estar firme en la fe, algo importante que debes hacer es creer la verdad. Como dijo Yeshua, porque la verdad te hará libre. Hay una verdad que nos hace libre. La palabra de Dios es la verdad. Pero no siempre estamos en contacto con la verdad. No siempre vivimos la verdad. Muchas veces vivimos ciertos errores, pecados, fallas y tapamos eso, lo encubrimos como hace el gato y no declaramos la verdad. Entonces, eso pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Hay personas que tienen años viviendo un error, una mentira, creyendo en una falsedad. ¿Me explico? Tener contacto con la verdad es tener la palabra de Dios morando en nosotros. La verdad es la palabra de Dios. La Biblia dice que no podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Entonces, si nosotros tenemos contacto con la verdad, si esto mora en nosotros, si esta verdad mora en nosotros y la ponemos en práctica, estaremos firmes en la verdad. Yeshua dijo, el que guarda mi palabra, o sea, el que guarda esta palabra que yo le estoy dando, la interpretación nexarita de la Torah que trajo Yeshua, si yo les doy esta Torah y ustedes la viven, la guardan, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con ímpetu esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada en la roca. Nosotros somos la casa, Bey, en hebreo es Bey, ¿verdad? Somos la casa y Adonai mora en nosotros. Somos templo y moradas de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Si esta casa, si yo como persona estoy fundado sobre esta roca, que es la piedra angular, Yeshua es la piedra, ¿verdad? En 1 Pedro 2:5 dice, estamos edificados sobre la piedra, piedras vivas, somos piedras vivas del templo de Adonai. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con la verdad, es porque la verdad está en mí, en mi corazón. Yo no puedo decir que estoy en la verdad y desconozco lo que dice la Escritura, desconozco lo que dice la palabra. Tú puedes tener 1000 años en el Evangelio, pero si no sabes nada de lo que dice la Biblia, tú no estás en contacto con la verdad. Puedes decir que te la sepas de memoria, pero si no la practicas, tampoco estás en contacto con la verdad. No estás viviendo, o sea, la verdad hay que vivirla. No es decir yo soy y no vivo lo que digo que soy. Como dice, vamos a leer Romanos capítulo 2, para que ustedes vean, muchos dicen que están en la verdad, muchos dicen que creen en la verdad, muchos dicen que están en un evangelio, que están viviendo una doctrina, una religión. Muchos dicen que tienen la religión X o Y, eso no importa cómo se llame tu religión, islamismo, budismo, catolicismo, cristianismo, lo que sea. Dice aquí, por lo cual eres tú inescrutable, dice el capítulo 2 de Romanos, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Adonai contra los que practican tales cosas es según verdad, es según la verdad. Por eso quiero que lo que estamos hablando hoy tiene que ver que es la verdad versus el engaño, o la falsedad versus la falsedad. Y piensas, esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Adonai. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque tú que, porque tú, pero por tu dureza, perdón, y por tu corazón endurecido y sin arrepentimiento, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Adonai, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que permanecen en el hacer el bien, buscar gloria y honra a los inmortalidad. Pero ira y enojo a los que, ¿verdad?, son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen la verdad. Es como dice el verso 8.
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra a los que hacen, ¿verdad? Y paz a todos los que hacen lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Adonai. Entonces dice, tú que dices que no hagas una cosa, la haces. Entonces no es que, amado, yo voy a decir, yo puedo decir que yo soy X o yo soy Y o yo soy esto, pero ¿qué dice mis frutos? ¿Qué dice mi proceder? ¿Qué dice mi caminar? ¿Qué dice mi testimonio? Las actitudes hablan más que 1000 palabras. Entonces, no es, amados hermanos, lo que nosotros digamos que somos, es lo que nosotros, ¿verdad? Vivimos o nosotros demostramos con nuestras actitudes hacia afuera, ¿verdad? Entonces, quieres conocer a alguien, tú vas a la comunidad, preguntas de esa persona y la comunidad te va a decir quién es esa persona. ¿Me explico? Entonces, tú vas a la iglesia, la gente está llena de la congregación está llena de personas, pero cuando todos cantan y alaban supuestamente al Señor, pero tienen doble vida. Nosotros no podemos decir que estamos en la verdad y estamos creyendo, muchas veces estamos en una congregación sentados por 20 años, por 30 años, por 40 años y seguimos creyendo mentiras, cosas falsas. Amén. Necesitamos renunciar a toda falsedad, amado hermano. Necesitamos sacar de nuestras vidas toda falsedad. Amén. No podemos, amado hermano, decir, ¿verdad?, que estamos en ciertas verdades, vivimos ciertas verdades, pero no las practicamos. ¿Amén? Entonces hay ocultismo, hay brujería, hay hechicería, hay mentira, hay sectarismo, hay culturismo, nueva era, budismo, hinduismo, hay todas estas cosas que terminan en ismo, amado hermano, y que necesitamos compararla a la luz de la palabra. Cuando nosotros examinamos todo a la luz de la palabra, de la Torah, podemos darnos cuenta si eso es verdad o es falsedad lo que yo estoy creyendo. ¿Amén? Entonces, todas estas cosas, en especial, tenemos que analizarlas en sus raíces. En este caso, si tú estás en una religión en la que tú estás, en la que tú practicas, no sé, debes buscar las raíces de esa religión que tú tienes por años, por lo menos. Hoy en día se celebran muchas fiestas que se están celebrando hoy. Ejemplo, tenemos la fiesta de Navidad, tenemos la fiesta, ya ahorita pasó al Día de las Madres, ya viene el Día del Padre, viene el Día del Niño. Todas estas fiestas fueron inventadas y tienen un trasfondo, una cultura pagana. Y se celebran dentro de las iglesias evangélicas, se celebran dentro de los contornos religiosos cristianos, supuestamente. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es que yo celebro una fiesta pagana? Pero no, pero es que ese es el trasfondo, no, pero yo no me refiero a eso, yo la estoy celebrando aquí con mi familia. Igualito, si yo estoy celebrando una fiesta que es pagana, es porque es pagana. Yo no puedo, amado hermano, decir que estoy en una fe, en este caso yo estoy en mi fe, ¿verdad? Yo decidí creer y adoptar la fe hebrea de Yeshua HaMashiach y decidí abrazar esta fe netamente hebrea, ¿verdad? Donde lo primero que se le pide al creyente de origen gentil, que no es judío o hebreo, lo primero que se le exige, según la Torá, según la Biblia, no es según lo que diga los judíos, no, es según lo que dice la palabra. Si quieres saber qué te exige el Señor a ti, amado hermano o cristiano, tú donde estás viendo el video, tú quieres saber qué te exige Dios de ti para poder tener una verdadera fe y al único Dios verdadero, al uno y único Dios verdadero, necesitas, número uno, poner en práctica lo que se le escribió a los creyentes de origen no judío o creyentes de origen gentil que decidieron abrazar la fe de Yeshua en el libro de Hechos, cuando vieron que era una cantidad de no judíos que vinieron a abrazar la fe hebrea, se le exigió una cosa. Se reunieron en el concilio de Jerusalén, no hallaban qué hacer con qué vamos a hacer con tanta gente que decidió abrazar esta fe, que vienen que no son judíos. Entonces unos fariseos, saduceos decían, no, hay que decirle que se circunciden. No, un momentico ahí, vamos a ver cómo hacemos con esta gente, pero eso es como que es una imposición muy, muy grande. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación con los no judíos. Entonces, el hermano de Yeshua, Jacobo, dice, escribámosle una carta, dice el verso 19, 18 y 20,
Dice, escribirle una carta donde se les diga, número uno, al creyente de origen no judío, o que es gentil, así como nosotros, que no somos judíos, se nos exige una cosa, lo principal que se le exige al creyente, que desee creer en el Dios verdadero, Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, o en el conocido en el mundo cristiano como Yahweh, como vulgarmente por allá Jehová. Si tú quieres creer en el único y único Dios verdadero, Adonai, Hashem, el eterno, el creador del universo, si lo único que te exige Adonai para que tú seas injertado en la verdadera fe o en el verdadero olivo, amado hermano, como dice Romanos 11,